Tengo el gusto, porque además mucho gusto, y el de presentaros a Maite Pelacho, porque es una persona que dentro del marco de la ciencia abierta, como los otros ponentes, son realmente unos pilares y que son personas que han ido trabajando y que tienen una trayectoria casi de 20 años. Más o menos, he ido contando. Es no solamente investigadora, sino también gestora de proyectos. Una de las cosas que quería subrayar es su formación base, que ella es licenciada de Física por la Universidad de Valencia. También ya veremos que Josep también es físico, algo tienen los físicos con la ciencia ciudadana. Y Óscar también, anda. Bueno, yo ya empiezo a sospechar algo. Bueno, realmente lo único que quiero contaros es que, que es una persona licenciada en física, pero que su tesis la desarrolla dentro de un programa muy particular, que es el de filosofía, ciencia y valores, lo cual nos hacía sospechar que es una física particular. Además de eso, yo querría ella está, ya os lo han dicho antes, que trabaja en la Fundación Ibercibis, en la que participa también la FECIT. No quiero deciros mucho más, pero sí señalaros que dentro de sus aportaciones más relevantes, a mi juicio, porque puede ser muy concreto, son los 3 capítulos que tiene en el libro de ciencia, que es la ciencia ciudadana. No me sale ahora, es que me ponéis nerviosa, oye. Después, un libro donde se resume, un informe donde se resume los impactos de la ciencia ciudadana, que ella coordinó ese proyecto, que es pionero en el desarrollo de una herramienta para medir los impactos de la ciencia ciudadana en España a partir de su aplicación a 29 proyectos, y eso es muy importante. Y también algo también que es muy relevante, que es su participación en el consorcio COESO, que estudia la aplicación de la ciencia ciudadana a las ciencias sociales y humanas. Son 3 aspectos muy concretos: la ciencia de la ciencia ciudadana, su implicación en lo que es para qué sirve la ciencia ciudadana y cómo se materializan los resultados de la ciencia ciudadana, y su aplicación a las ciencias sociales y humanas, porque, como sabéis, muchas veces se asocia la ciencia ciudadana más a la biología y ha sido desarrollado más en esas áreas, y es muy importante, como veremos después en algunos de los proyectos que nos presentan, su desarrollo en las ciencias sociales y humanas. Y yo creo que con esto ya voy a dejar que hables tú, que es lo que toca, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Pues gracias de nuevo, Patxu. Y gracias a la Universidad de Valencia por la invitación, y a todas las personas asistentes por vuestro interés. Los contenidos están ahí. Algunas descripciones inicialmente, por si hubiera alguna persona que no esté familiarizada con el concepto, aunque no pierdo de vista el objetivo del seminario, ¿de acuerdo? Eso, digamos que cuando he preparado cuando he estado preparando la presentación, tenía todo el tiempo en la cabeza ese subtítulo, ¿no? Impacto y beneficio social. Y lo voy a tratar sobre todo de manera transversal. Necesitaré hacer una pincelada sobre la ciencia ciudadana en la historia de la ciencia. Insistiré todo el tiempo en que la ciencia ciudadana es un modo de hacer ciencia, la ciencia ciudadana es ciencia. Pondré algunos ejemplos. El apartado 5 me gustaría mucho contarlo, pero seguramente pasaré muy deprisa por encima, sobre Ibercibis y el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Sobre los impactos de la ciencia ciudadana es el punto central, pero como digo, en los anteriores también lo trataré. Y el punto 7 me interesa especialmente establecer o visibilizar las conexiones que existen y también algunos desafíos. Y en definitiva, pues una conclusión, que es la ciencia ciudadana para una mejor gobernanza de la ciencia. Y eso pues lo tendré que explicar más deprisa de lo que me gustaría. Allá voy, allá vamos.
Bien, como ha dicho Patxu, pues estudié física en Burjasot y entonces, pues a finales de los 90 ya había un profesor de física aplicada, decíamos entonces, y entonces a algunos estudiantes pues nos convocó. A mí no me había dado clase, pero tuve la oportunidad de participar en algo que no llamábamos ciencia ciudadana, era una investigación sobre contaminación acústica en ambientes laborales no industriales. Y entonces, bueno, pues yo misma tenía que medir el ruido y invité a muchas personas conocidas y desconocidas, sin internet, pum pum, al despacho de profesores, profesoras de diferentes ámbitos, universitarios o no. Y bueno, pues luego al cabo de mucho tiempo me di cuenta de que aquello era ciencia ciudadana porque toda la gente a la que estaba invitando a participar, igual que yo era también participante, porque todos tomábamos datos de la misma manera, tenían en común algo, y es que se dedicaban a la educación. Pero no eran científicas profesionales, ¿no? Luego, pues más adelante podemos ver que hay muchos proyectos de ciencia ciudadana sobre el ruido, y entonces lo que me interesa señalar es que en algún momento hacíamos eso de una manera, a mí me llamaba la atención, ¿no? Como, uy, pues qué bien, ¿no? Además a estas personas como que les debo algo. Y creo que es la segunda vez que digo en público que les debo sobre todo una disculpa por no haber terminado la investigación. Quizás algún día pueda hacerlo. Entonces, vale, pues hay miles, no sé, tantas definiciones como personas quizás que hablen de la ciencia ciudadana. Y entonces hay dos clásicas que se refieren, una desde el ámbito más de la sociología de la ciencia, a una ciencia que atiende las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Hasta ahí a lo mejor pues es lo que nos puede sonar, ¿no? Que hacen las ciencias sociales en particular, pero sobre todo el matiz está en que es una ciencia llevada a cabo por los propios ciudadanos. El autor, bueno, no voy a hacer digresiones porque si no me quedaré en la primera diapositiva. El autor señalaba que en los ámbitos en los que habla de los que habla en su libro La salud y el medio ambiente son emblemáticos en cuanto a que suponen un lugar de encuentro entre pues, la academia y el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Pero pueden representar a cualquier otro ámbito. Otra definición clásica, también de los años 90, la he querido dejar en inglés adrede por la palabra public, porque cuando yo traduzco participación, public participation, no digo participación pública, es un empeño personal, porque public en inglés quizás quiere decir muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, en castellano público lo asociamos quizás más, aunque tiene muchos significados, como sabemos, quizás nos sugiere un auditorio, nos sugiere que hay unas personas que escuchan y otras que hablan, el público, los públicos, y se ha hablado mucho décadas atrás de los públicos de la ciencia, pero es participación de la gente, ¿no? Participación de la gente. Entonces, esta otra definición surgió en el ámbito de la ornitología, nada que ver, y el investigador principal de aquel grupo de Cornell pues hablaba de que había tanta gente aportando no solamente datos, que es una maravilla, sino también información válida de clasificaciones, de otro tipo de información relacionada con el conocimiento de las aves, y entonces tuvo que buscar un nombre para esas personas, ¿no? Científicos ciudadanos. Ciencia ciudadana surge así como de dos ámbitos diferentes que en realidad muchas personas pensamos que están... Bueno, que son dos caras de una moneda o muchas caras de un poliedro, ¿no? Señalo del Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana, que se publicó en 2014, resultado de un proyecto que lideró la Universidad de Zaragoza y después Ibercibis. Lo importante, no existe una definición única, porque la ciencia ciudadana va evolucionando. Tampoco creo que nadie nos atreveríamos a dar una definición de ciencia.
y por eso hay una filosofía de la ciencia, se explica si hacen falta leyes o no, teorías o no, si la biología es una ciencia, si es matematizable, bueno, infinitas discusiones. Y por lo tanto, bueno, pues subrayo de la definición del Libro Blanco de la Ciencia Ciudadana la contribución activa, no público, sino contribución activa. Entonces, aquí no me voy a meter porque también es una discusión sin fin. Bueno, Josep fue uno de los editores de Science of Citizen Science y entonces, pues bueno, el mismo término, ciencia ciudadana, puede tener diferentes significados. Esto es así cuando hablas con personas que te dicen, no, yo no hago ciencia ciudadana, yo hago Participatory Action Research. Vale. O para la misma expresión, ciencia ciudadana, puede haber diferentes significados. Entonces, bueno, pues ahí quien quiera profundizar tiene, por ejemplo, el primer capítulo del libro con múltiples referencias, ¿no? Y luego hay otro artículo que tiene, no sé, cerca de 1000 citas, no sé, algo así, que los términos importan, ¿no? Entonces, esa es una discusión en la que yo no voy a entrar. Bueno, importa tanto que en 2023 se cambió el nombre de la Citizen Science Association, que tiene sede en Estados Unidos, y se cambió, para mi pena, porque para mí es mucho más potente el concepto ciudadana que participatoria, pero eso quizás me dé tiempo al final. Solamente lo dejo ahí y también aviso de que lanzaron una revista en 2015, creo recordar, que se llama Citizen Science Theory and Practice, pues, no, pues también para todo lo que queramos saber sobre ciencia ciudadana. Están publicados pues, en las revistas de astronomía, de botánica, de ciencias sociales, de arqueología, de todas las disciplinas que queramos, pero Citizen Science Theory and Practice habla sobre la ciencia ciudadana. Vale, decía, ¿no?, que la comprensión de la ciencia es un tema de... Bueno, pues para discutir enormemente, yo tomo como premisa que es generación de conocimiento científico en cualquier ámbito de estudio, en cualquier ámbito. Esa es mi premisa a lo clásico, ¿no?, la ciencia. Y eso, pues, tampoco es totalmente secundario, porque va a tener que ver con las políticas científicas, como estamos viendo en los últimos años. Hace 15 años o 20 no me lo imaginaba. O quizás sí, líneas de investigación, financiación. Y luego, el que tenga el apellido ciudadana, pues tiene que ver con, en mi opinión, y en la de muchas otras personas, con algo que no solamente es participación, que tiene que ver con el modelo de ciudadanía que entendamos, el modelo político en el sentido amplio del término, en el sentido, digamos, cívico, que es un poco redundante, ¿no?, en el sentido de cómo se gobiernan las estructuras, pero no los gobiernos, no en la línea de partidos, ¿no? Entonces, el que hablemos de ciencia ciudadana, en mi opinión, tiene un profundo significado cultural, con profundas implicaciones sociopolíticas, y la verdad es que, en mi opinión y en la de muchos, están engranadas, ¿no? Hacemos un análisis y hablamos de los impactos científicos, los impactos socioculturales, los impactos económicos, los impactos políticos que englobarían a todos ellos, pero hay un profundo concepto detrás. Puede haberlo o no, cuando hacemos ciencia convencional también. Uno puede hacer ciencia con una reflexión acerca de lo que está haciendo o calcular y callar. Pero bueno, quien calculaba y callaba no callaba nada. Entonces, bien, sabéis que estoy hablando de Richard Feynman. Bueno, entonces, el derecho a la ciencia se reconocía ya en la Declaración de Derechos Humanos, pero el concepto ha ido evolucionando y, aunque está en la diapositiva más detallado, lo voy a resumir. El derecho al acceso al conocimiento es una primera interpretación, ¿no? El derecho a que todo el mundo podamos tener una cultura, tener conocimientos, acceder a ellos, ¿no? Y más adelante se introdujo en los derechos sociales y culturales, ¿no? Entonces, esa evolución ha ido pues, a eso, ¿no?, a que tengamos acceso al conocimiento y a los beneficios de la ciencia
a una segunda parte que más pues, de finales de los 90, principios del siglo XX, se ve reflejado en las políticas científicas europeas también, pero que vienen también de los movimientos sociales, ¿no? Del activismo. El derecho a tener voz en la toma de decisiones. Pero un paso todavía más abarcante es el que se refiere a que tenemos también derecho a investigar, cualquier persona, ¿no? A generar conocimiento. Si hay alguien a quien no le guste hablar en términos de derechos, puede ser, ¿no? Pues también se puede hablar en términos de desarrollo de capacidades. Entonces, esta diapositiva es muy densa, pero la voy a decir muy deprisa, ¿no? Es propio de los seres humanos generar conocimiento, adquirirlo y generarlo, ¿no? Es una capacidad muy específica y es clave en el desarrollo evolutivo de la especie y de cada persona, de cada uno de nosotros, el que generemos conocimiento, que accedamos y que seamos capaces de generar porque tengamos alguna oportunidad para ello o porque realmente tengamos capacidades que podamos desarrollar, insisto, ¿no? Una clave en la generación de novedad, en la emergencia de algo nuevo, es el concepto cooperación, que en biología me gusta particularmente el concepto consorcios cooperativos, ¿no? De los que surgen organismos nuevos, especies nuevas, entidades nuevas. Y en el conocimiento lo que surge de novedad también tiene que ver con una propiedad muy específica de la capacidad cognitiva del ser humano y es la posibilidad de imaginar diferentes futuros, ¿no? entonces podemos planificar, podemos elegir si cooperamos o no, cómo vamos a hacerlo. Bien, insisto, voy en esto muy deprisa y luego podríamos hablar si a alguien le interesa. De la historia de la ciencia, pues me quedaré con unas pinceladas porque ya voy retrasada. Entonces, lo que quiero decir fundamentalmente en esta fotografía es, en esta diapositiva hay imágenes que son provocativas, como la de Albert Einstein. Se la cogía a Fran de una presentación suya. Fran es mi jefe, Francisco Sanz, director de Ibercibis. Pero los físicos y otras personas también sabemos que cuando Einstein hizo sus descubrimientos más relevantes no trabajaba en una institución científica. Tenía formación científica, como sabemos, pero no trabajaba en una institución científica, trabajaba en una oficina de patentes. Y esto hoy nos llamaría la atención, ¿no? Nos llamaría la atención. Bueno, Ramanujan le conocí por la película del hombre que buscaba el infinito. Es muy frecuente hablar del conteo de aves en la sociedad Audubon, que siguen haciéndolo, ¿no? Ininterrumpidamente. Me gusta nombrar a Rachel Carson porque ella también escribió un libro que casi es de tono poético, ¿no? Y ella tenía formación científica, pero no lo escribió cuando ella ya había abandonado la academia, era ya escritora, ya trabajaba en otros temas, y es un libro que marcó, bueno, he dicho que no me iba a extender. A ver, voy a hacer firme propósito de no extenderme. Bien, y dejo ahí Soberlife porque luego hablaré otra vez. Y las personas de AEMET que desde 1911, pues todavía hay algunas que siguen tomando datos, ¿no? Bien, Charles Darwin, me encanta también decir, él no tenía formación académica, no era un científico profesional en una época en la que ya había científicos profesionales, ¿no? Y, bueno, pues 15.000 cartas con 2.000 personas con las que se intercambiaba conocimientos. Bien, el experimento de las mareas no lo voy a contar, solamente diré que William Whewell es la persona, sin digresiones, es la persona que acuñó el término científico, el que dijo la ciencia se hace así y hace falta pues estos pasos, y a la vez pues hizo un experimento de ciencia ciudadana, esto lo cuenta Karen Cooper en un libro muy bonito, bueno, pues un experimento de ciencia ciudadana con miles de personas trabajando en el mismo momento, en 650 puntos de la costa a los dos lados del Atlántico del mundo anglosajón, 9 países y colonias. Bueno, entonces esa persona que habló de ser o no ser científico, pues realmente es una de las muchas personas que en el siglo XIX hicieron experimentos de este estilo, ¿no?
una conferencia que escuché en 2017, un filósofo de la biología, nos leyó unos textos sobre el comportamiento de los delfines, luego vimos unos textos o unas imágenes, vídeos y textos científicos que eran unos recientes y otros de Aristóteles. Realmente se parecían mucho, ¿no? Y la hipótesis de Alfredo Marcos era: Aristóteles tuvo que contactar con la gente de la mar, porque si no, ¿cómo podía saber todo lo que ahora se sabe sobre los delfines, ¿no? Entonces, podríamos hablar de otra ciencia muy antigua, que es la astronomía. Hoy sigue habiendo eso que ellos llaman astronomía profesional y amateur, ¿de acuerdo? No me extiendo. Y entonces insisto que es un modo de hacer ciencia, por eso en el logo de Ibercibis tenemos una frase que le oímos decir a Fran, y luego pues muchas veces lo decíamos y al final acabó en el logo: gente haciendo ciencia, gente haciendo ciencia. No ciencia con la gente, no ciencia para la gente, que está muy bien, pero la ciencia ciudadana es gente haciendo ciencia. Y entonces, bueno, pues los principios de la ciencia ciudadana de la EXA son una manera de caracterizar la ciencia ciudadana, Ahora hace 10 años de su redacción y están traducidos, pues no sé, a muchísimos idiomas. Y bueno, solamente básicamente quiero pasarlos por encima para darnos cuenta de que algunos de los principios en realidad son aplicables a cualquier tipo de ciencia sin que tengan el apellido ciudadana, ¿no? Entonces, la primera es clave: ciudadanía activa en el trabajo científico. Y tiene que haber nuevo conocimiento, ¿no? Tiene que haber resultados científicos, si no le llamaríamos de otra manera, ¿no? Actividades en torno a la ciencia, actividades ciudadanas en torno a la ciencia. Tiene que haber beneficios para todas las partes, no solamente para los científicos profesionales en el caso de que sean estos quienes hayan puesto en marcha un proyecto. Quizás los principios de la ciencia de la EXA, en mi opinión, están redactados desde la academia, pero no importa, están interesantes, ¿no? La participación en las múltiples etapas del proceso científico. Estamos hablando de que una persona que no tenga una titulación, esto en principio puede sonar muy provocador, puede participar en una o varias o todas las etapas del proceso científico. Tiene que haber información sobre el proyecto en todo momento, tiene que haber comunicación bidireccional o multidireccional, porque si no la hay, si una persona que toma datos, hace unos análisis, pero no sabe para qué los está haciendo o no lo entiende mínimamente, ahí, o por supuesto, o hay una comunicación defectuosa ya desde el punto de vista ético también, ¿no? Porque no estamos tratando con justicia a la otra parte, ¿no? Sea en la dirección que sea. Y entonces el punto 6 me encanta, ¿no? Es un tipo de investigación tan válido como otro. Y entonces, bueno, pues también sabemos que puede haber fallos, que puede haber datos malos, que puede haber metodologías malas, pues como en la ciencia profesional, ¿no? Hay que evaluar la ciencia ciudadana, hay que evaluar si es buena ciencia o no, como la ciencia profesional, si hay que retractar artículos o metodologías, bueno. El punto 7, pues no voy a decir nada, ¿no? Lo que pasa es que esto está escrito hace 10 años y ya pues la sensibilidad sobre la ciencia abierta en el ámbito de la ciencia ciudadana, por lo menos la sensibilidad ha existido desde siempre, desde que se empezó a visibilizar como tal, ¿no? La ciencia ciudadana. Pero eso es independientemente del apellido. Bien, el reconocimiento de las personas participantes en donde haga falta. Si hace falta una publicación, hay una publicación, como en la ciencia profesional. ¿Quién va a ser coautor o coautora? Habrá que verlo, ¿no? La evaluación, lo he comentado ya, y los aspectos legales y éticos, pues como veis, los principios de la ciencia ciudadana se solapan mucho con aspectos de la ciencia en general. Estas otras diapositivas las voy a saltar, ¿de acuerdo? Y lo único que quiero... me mentalizo otra vez. Lo único que quiero decir es que, de nuevo, esta es otra manera de caracterizar la ciencia ciudadana y entonces, de nuevo, hay aspectos que son exactamente los mismos que para la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la ciencia abierta o, por ejemplo, los estándares científicos.
y la ética y gestión de datos. Lo que pasa es que el hecho de que haya participantes que no tienen un contrato, pues entonces eso tiene muchas implicaciones, bueno, que se sobreponen, no son excluyentes, pero se exigen un mayor cuidado, ¿no? Un exquisito cuidado. Entonces, los estándares científicos me los salto porque no hace falta comentarlos. Y la colaboración, pues bueno, lo que decía también en la EXA, ¿no? Tiene que haber un valor añadido para todas las personas que participen, lo resaltamos, ¿no? Y el 5 es interesante. Hay proyectos que no podrían llevarse a cabo, hay investigaciones que no podrían llevarse a cabo o no podrían llevarse a cabo con la precisión suficiente o, como decimos a veces, con la granularidad espacial y temporal, si no fuera por la ciencia ciudadana. Si queremos hacer un mapa del ruido en la ciudad de Valencia o de Tokio, pues necesitamos muchos puntos, muchos sensores, y no tenemos tantos o no tenemos tantos investigadores que vayan con el sensor corriendo por las calles. Y entonces, sin embargo, cuando vas toc toc, ¿te gustaría medir el ruido de la ciudad? Ah, pues sí, yo quiero participar en eso, ¿no? Y se alcanza muchísima más precisión para hacer, por ejemplo, un mapa más completo, ¿no? Bueno, ya hemos comentado una etapa del proyecto por lo menos, y pues los objetivos tienen que ser claros. Bueno, esto parece de perogrullo, y también pues que las tareas deben ser claras, transparentes. La ciencia abierta, no voy a decir nada, ¿de acuerdo? Y la comunicación, pues he hablado ya un poquito, y entonces tampoco voy a subrayarlo, ya está suficiente. Y la ética y gestión de datos, pues es un tema infinito, y entonces solamente diré lo que ya he dicho, ¿no? Que bueno, pues si en la ética, si la ciencia en general tiene que tener unos estándares éticos muy altos, la ciencia ciudadana en particular, pues tiene el matiz, ¿no? de esa presencia de personas que no están trabajando bajo un régimen contractual, sino que lo están haciendo en su tiempo libre, o lo estamos haciendo en el tiempo libre. Bien, ahora voy a poner una serie de ejemplos. Bueno, como decía Patxu, es verdad que hoy por hoy destacan, y no sé si seguirá siendo así, yo diría que sí, los proyectos en el ámbito de las ciencias de la biología, de la ecología, de las ciencias ambientales. En la izquierda hay un proyecto, o sea, un conteo de cientos de proyectos, y en la derecha 29 proyectos que evaluamos en impactos CC. Y bueno, digamos, no se pueden comparar, solo son 29, pero desde luego el patrón siempre es el mismo de los proyectos ambientales a la cabeza, ¿no? Vale, entonces, las tipologías de las tipologías de las tipologías. Podemos hablar de muchos tipos de ciencia ciudadana y clasificarlos de muchas maneras. Y también hay muchas tipologías. He subrayado en azul una, por ejemplo, ¿no?, que habla de proyectos contractuales, contributivos, colaborativos, co-creados, independientes. Bueno, y hay muchos otros. Por ejemplo, abajo del todo, pues por ejemplo se lee la palabra fabricación, los makers que hacen cosas. No todos los makers hacen ciencia, pero hay ciencia hecha por makers cuando desarrollan, por ejemplo, dispositivos de bajo coste que hay que calibrar, que hay que validar, etcétera, pues para dentro del proyecto que estén desarrollando, ¿no? Entonces, yo voy a comentar esa, pero bueno, quizás me salto la diapositiva de las explicaciones y pongo los ejemplos, ¿no? Quizás nos suene hace 10 años en el agua contaminada en Flint, Michigan. Bueno, pues este proyecto surge sobre todo de personas preocupadas por el agua que están consumiendo. Y entonces, como en tantas otras ocasiones, empiezan a movilizarse las autoridades, como en Fukushima también, con la radiactividad ambiental. Pues no sabemos si nos están diciendo los valores o qué está pasando, ¿no? Entonces, esta persona, pues muy, muy comprometida, porque le afecta directamente a su salud, a la de su familia, a la de sus hijos. Este es un tema muy importante, ¿no? O sea, algo que nos afecta directamente o que nos importa mucho. Me puede importar muchísimo, no sé,
el avistar aves en mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor no me afecta fisiológicamente, o igual sí. Y en fin, es muy discutible todo. Entonces, digamos que un grupo de ciudadanos pueden recurrir a alguna persona, alguna institución científica y entonces llevar a cabo un proyecto y, bueno, en este caso, pues fue muy exitoso, lo podéis consultar si queréis. Proyectos contributivos hay miles y entonces se trata de aportar datos, muestras, y me gusta comentarlo porque en Ibercibis nos lo copiamos o lo replicamos de Amberes. Nos pusimos en contacto con el investigador principal y entonces pues replicamos el proyecto en la ciudad de Zaragoza y no tiene nada de digital este proyecto, ¿no? Y es muy, muy simple. O sea, aquí se puede discutir cuánta ciencia ciudadana hay. Bueno, pues las personas que participábamos lo que hacíamos era aportar muestras con unas fichas de registro fáciles, bueno, para medir la contaminación urbana por metales pesados, consecuencia del tráfico rodado, del tráfico y de los tranvías. Bien, lo hicimos en Zaragoza, lo escalamos a ámbito nacional, luego en otras comunidades lo han replicado. Entonces, esa idea también ahí está la ciencia abierta, ¿no? En la idea de poder replicar proyectos, escalarlos, todo bien documentado para que se pueda hacer, ¿no? Bien, otros proyectos que son colaborativos porque ya hay algo más cognición puesta en marcha, ¿no? Son proyectos impresionantes, pues transcripción de manuscritos de Jeremy Bentham, ese ya terminó, si curioseáis, es muy, muy bonito. All Weather, que es uno de los primeros proyectos, no el primero, de una plataforma que se llama Zooniverse, de la que hablaré también. Y también pues ahí con los registros de cuadernos de bitácora de barcos del siglo XIX y XX, pues se tienen registros del clima y entonces, bueno, se pueden hacer estudios sobre el clima, ¿no? Vale, me gusta muchísimo hablar de biodiversidad virtual y de Observation España porque son dos plataformas. Una de ellas, Observation España, forma parte de observation.org, que es mundial, y nació en 2012, y biodiversidad virtual se remonta a los años 90 y inició por un grupo de personas que tenían, sobre todo por dos, que tenían algo en común, que amaban la biodiversidad y su conservación y la fotografía. Entonces, de ahí voy a dar un salto mortal, ya han provisto de más de 3 millones de citas de registros de fotografías de biodiversidad que se utilizan en infinidad de estudios científicos, ¿no? Y me gusta mucho contar también que hay gente que no tiene titulaciones, que también, no solamente yo solo aporto fotografías, por ejemplo, no sé clasificarlas. Hay gente que no tiene ninguna titulación universitaria y sabe clasificarlas mejor que algunas personas que tienen una titulación en biología, por ejemplo, porque se han especializado en eso, ¿de acuerdo? Hay que saber, hay que estar formado, hay que tener formación, pero la diferencia es que no te mueves en el ámbito profesional, ¿de acuerdo? Diré una expresión muy bonita que yo la veo todo el tiempo en la ciencia ciudadana, que es la economía del don, la economía del regalo. La gente nos damos cosas, nos damos tiempo, nos damos tiempo fundamentalmente, ¿no? Y entonces eso es muy valioso y lo hacemos continuamente, también en la ciencia profesional. Entonces, bueno, Mosquito Alert es un proyecto absolutamente impresionante, no sé si habéis participado. Bueno, pues ahora, no sé, luego pondré una diapositiva si me da tiempo de cómo está recogido o sea, el impacto político, el impacto científico de Mosquito Alert y su impacto político también, porque aparece en la web del Ministerio de Sanidad, luego lo veremos, como en 2023 el 21% de los datos registrados sobre la expansión de unas especies determinadas de mosquitos procedían de ciencia ciudadana, ¿no? No es poco, el 21%. Vale,
Ya ha pasado la gran semana de la ciencia ciudadana y la biodiversidad de este año, pero lo que quería decir es que estas dos plataformas se han aliado, han establecido una alianza, y esa palabra en ciencia ciudadana me parece, bueno, en general, me parece fundamental. Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, lo veo para mí el más importante, bueno, no lo sé. Alianzas, ¿no? Entonces, bien, no la comento. Galaxy Zoo, esta fotografía, esto es, quiero resaltar que en el equipo de uno de los proyectos o subproyectos dentro de Galaxy Zoo, pues, por ejemplo, esto me lo contó una persona que ha clasificado miles de galaxias, miles, y esta persona no tiene ninguna titulación universitaria, aunque ha estudiado muchas asignaturas de física y de matemáticas, de las carreras de física y de matemáticas por su cuenta, y trabaja en algo que no tiene nada que ver con la ciencia, y me contó pues, que conocía a Jan Tate, que murió, pero pues no, tampoco tenía ninguna titulación y estaba en el equipo de investigación, como tantos otros que aparecen como coautores, ¿no? Bueno, de Galaxy Zoo se pueden decir cosas tan bonitas como esto, ¿no? Voy a decir solamente algunas. Los astrónomos de la Universidad de Oxford se les ocurrió decir, con la cantidad de datos que tenemos, no vamos a poder. Igual alguien quiere participar. Y entonces a las 24 horas de lanzamiento se trataba de clasificar galaxias en una plataforma online, ¿de acuerdo? Y entonces pues 70.000 clasificaciones por hora. En el primer año, 50 millones de clasificaciones por más de 150.000 personas. Bueno, no sé, hay tutoriales, puedes ir avanzando en nivel de dificultad, vas entrenando un algoritmo también para que la máquina pueda aprender, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy, en muchos proyectos, todo llegará en que digan ahora ya no. En muchos proyectos todavía el ojo humano es más preciso, ¿no? La plataforma Zooniverse, donde creció a raíz de ese proyecto, y entonces a partir de aquí puedes elaborar proyectos. Foldit me lo voy a saltar. Meteorología, ya hemos comentado antes. El otro día en la UGI me enteré de la ABAMET, que yo no conocía, ¿no? La Asociación Valenciana de Meteorología Josep Peinado. Y entonces, bueno, quien no la conozca, pues puede pasearse por esa web, leer los objetivos, es impresionante, ¿no? Es una asociación que provee de datos, pues bueno, pues no me acuerdo cuántas estaciones leí, pero o sea, hay una generación de estaciones, porque la afición a la meteorología es enorme, como en otras áreas del conocimiento también, ¿no? Aquí es porque, bueno, Josep, tú hablarás de un proyecto co-creado que es Coactuem, y luego pues me gusta hablar mucho de un proyecto que ya terminó, que también os recomiendo la web Open and Collaborative Science. O sea, introducen la palabra colaborativa, y es un proyecto que ya acabó, pero tiene muchos proyectos, sobre todo en países del hemisferio sur, aunque no solo. Y bueno, son proyectos donde están muy implicadas las comunidades. También a veces se habla de ciencia de la comunidad o ciencia en comunidad, como en Tarteso. La custodia del territorio no la voy a comentar, pero también lo único que comento es el segundo párrafo, ¿no? Es un modo de preservar los territorios por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones, propietarios, organizaciones naturalistas, universidades. Ese concepto es uno de los que más me interesa que nos quedemos, porque todo eso es un impacto social y político constante. Incluso aunque a veces las personas que inscriben su proyecto en el Observatorio de Ciencia Ciudadana les decimos, por favor, ¿puedes señalar qué impactos tiene tu proyecto y si se pueden corroborar de alguna manera? Y entonces hay personas que escriben impactos científicos y a lo mejor no escriben impactos políticos, y yo pienso, este proyecto tiene unos impactos políticos importantísimos, porque es que lo dicen ellos, pero como su proyecto es de biodiversidad, pues a lo mejor no lo han relacionado directamente, ¿no? No es fácil hablar de impactos, pero la ciencia, pienso que toda la ciencia, independientemente de que estudies galaxias o neutrinos o comportamientos humanos,
toda la ciencia tiene unas implicaciones sociales. Ya solamente por el cómo se hace la ciencia puede ser una ciencia mejor o peor, no solo en términos de resultados, sino en términos de cómo se hace, ¿no? Bien, los consorcios, ¿no? Los consorcios, vale, también que hay gente, cuando a veces pongo esta diapositiva, hay gente que me ha dicho, eso no es ciencia ciudadana, eso es tecnología ciudadana. No lo discuto, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que Debian, que son desarrolladores de software, tienen un interés común, que es lo que les mueve, un interés común, que les mueve a dedicar muchísimas horas, porque les apasiona, porque lo necesitan, porque quieren hacerlo para que otras personas tengan mejores herramientas. Y ellos en Debian dicen, somos dos cosas. Somos un sistema operativo libre y somos una comunidad. No hay proyecto sin comunidad. Y para mí este punto es esencial. Y la palabra comunidad es muy potente. Bueno, pues si diera tiempo podríamos hablar más, ¿no? Me lo voy a saltar, solamente diré que Ibercibis bueno, pues tiene estos socios. Ha comentado Pachu, ¿no? Pues bueno, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el CSIC, el CIEMAT, el Gobierno de Aragón, una fundación local, Zaragoza Conocimiento, y la Universidad de Zaragoza. Entonces, hacemos ciencia ciudadana, promovemos la ciencia ciudadana e investigamos la ciencia ciudadana. Y aunque los proyectos se remontan a 2006, la fundación como tal se constituyó en 2011. Me salto estos proyectos, solamente aquí lo que quiero decir es que siempre haces los proyectos no pueden salir sin personas, por supuesto, como en la ciencia es normal, pero además con otras entidades. No tiene por qué ser multidisciplinar la ciencia ciudadana, no tiene por qué serlo. Muchas veces lo es, pero no tiene por qué serlo. Ahora bien, a veces hacen falta entidades como, por ejemplo, la Fundación Ibercibis o el grupo Open Systems, gente que tiene a lo mejor más trayectoria en conocer el concepto o conocer cómo se han hecho los proyectos o cómo surgen. Bien, solamente pues eso, ¿no? Otras entidades. El Observatorio de Ciencia Ciudadana es otro proyecto de Ibercibis. Bueno, anterior no me resisto a subrayar Consejo de Seguridad Nuclear, porque bueno, es una entidad científica en España que tiene el peso que tiene y que, como otras en otros países, se hayan enrolado en un convenio para hacer un proyecto de ciencia ciudadana para medida de la radiación gamma ambiental, es importante, ¿no? Entonces, el observatorio es un proyecto de ciencia ciudadana y lo que hacemos es analizar y visibilizar a otros, potenciar en la medida de lo que podemos otros proyectos. La web europea la desarrolla, el código lo desarrolla también Ibercibis, toda la experiencia del observatorio en España, que se empezó a fraguar en 2015, pues toda esa también se ha volcado con la colaboración de muchos otros personas y grupos en Europa para hacer la web de estos son pues, recursos que existen en el observatorio. Hacemos artículos de divulgación. Una persona que hace ciencia ciudadana también puede hacer. ¡Ay! Creía que había alguien. Entonces, puede hacer también comunicación de su modo de hacer ciencia ciudadana, ¿no? Observatorios desarrollados por Ibercibis, como decía, con el código abierto, lógicamente, de la plataforma EU Citizen Science. Y de los impactos, esta diapositiva ya la he comentado. Esta es de 2016, de Mosquito Alert, en 2016, integrado en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores, que son los mosquitos. Entonces, el proyecto viene de muy lejos y ya tenía sus impactos políticos, ¿no? Ahora, la web que he mostrado antes era la del Ministerio de Sanidad. Los impactos científicos no se reducen a las métricas de impacto, lo sabemos muy bien, en ciencia ciudadana, sobre todo porque no tiene por qué haber siempre una publicación científica, pero lo contrario sí es cierto. Cuando hay una publicación científica sobre un proyecto de ciencia ciudadana, entonces es que los resultados están validados igual que lo están en la ciencia convencional. ¿De acuerdo? Esa es la lectura de este estudio, que lo estamos actualizando, por cierto, y pues pasamos en 2019 de 3.000
de 9.000 artículos, de 3.000 artículos, sí, a ver si lo digo bien, número de publicaciones, unas 3.000, y ahora tenemos unas 11.000, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos hablar más de eso. Los impactos políticos, pues en Ibercibis en particular hicimos un estudio sobre los impactos políticos de más de 503 proyectos sobre temas ambientales en Europa. Ese informe luego se está usando para diferentes, está siendo usado, ¿no?, para diferentes políticas ambientales también relacionadas con la ciencia ciudadana. Hubo un artículo científico y hubo un artículo de divulgación. Siempre queremos que llegue todo, ¿no? En esta diapositiva tan densa, lo primero es la publicación que he referido. De la segunda solamente quiero decir, está en el libro de Science of Citizen Science, la idea de influencias mutuas, como en todo en la vida. La ciencia ciudadana influye en las políticas y las políticas influyen en la ciencia ciudadana. Entonces, en el plan de 2017-2020 se hacía una mención, pero en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología para el periodo 21-27 se habla de la ciencia ciudadana como uno de los 4 principios básicos, ¿no? Y luego, como sabemos, la legislación última pues habla de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y entonces aquí pues quiero decir que todo esto es el resultado de miles y miles y miles de personas trabajando en proyectos de ciencia ciudadana, no digo desde 1954 en SEOverLife, que también, sino desde mucho antes, también en universidades, sin saber que existía una etiqueta que se llamara ciencia ciudadana, pero a lo mejor estaban haciendo ya proyectos con este tipo de metodologías, ¿no? Y luego pues también con personas que se han implicado en aglutinar todos esos resultados en planes de impulso para la ciencia ciudadana en España, ¿no? Hay impactos económicos muy importantes y voy a nombrar estos anteriores. Por ejemplo, uno se lo presentó un asesor de Obama a Obama para justificarle la importancia, los impactos económicos, para justificar la importancia de introducir la ciencia ciudadana en las políticas de Estados Unidos, y la ley salió en enero de 2017. Entonces, SEOverLife en 2013 hizo este estudio, yo lo conocí en 2016, y entonces, bueno, más o menos, ¿no? De 4 programas que tienen de aves, pues a lo mejor pues ronda el 1 millón de euros anuales que el Estado se ahorra, ¿de acuerdo? Porque la gente pone sus equipos, la gente ponemos nuestras horas, la gente ponemos nuestros tiempos de formación, etcétera. Y también decía Juan Carlos del Moral, responsable de Ciencia Ciudadana en SEOverLife, que hay directivas europeas que no se podrían cumplir si no fuera por el trabajo de estas personas. ¿Os acordáis que antes decíamos hay proyectos que serían imposibles de hacer si no fuera por la participación ciudadana visibilizada o no? Entonces, SEOverLife habla de los beneficios de la ciencia ciudadana. Me los voy a saltar, aunque son muy interesantes, de los impactos de la ciencia ciudadana. Esta diapositiva no quería leerla, solamente quería hablar de que con 29 proyectos no se puede hacer mucho. El proyecto Impactos CC ha querido ser un embrión de lo que querríamos hacer más adelante. Hemos co-creado demasiados indicadores, 177 indicadores, pero por grupos, ¿no? 29 para esto, 110 para esto otro. Y los han hecho las personas que han querido participar en el proyecto, ¿no? Especialistas en ciencia ciudadana o en otros temas, pero que les interesara. Entonces, los impactos socioculturales, pues a mí me gusta subrayar el desarrollo de capacidades, ¿no? El desarrollo de capacidades. Por una parte, el reconocimiento de capacidades y por otra parte, la creación de capacidades, ¿no? Puedo tenerlas medio y desarrollarlas o puedo descubrirlas. La conciencia de la contribución es muy importante, no lo voy a comentar porque tengo que pasar ya. La motivación que está relacionada con el aprendizaje continuo, el reconocimiento de saberes locales, el capital social que tiene que ver con las redes de confianza, las redes de personas con las que nos interrelacionamos y entonces ahí surgen esas relaciones de confianza que favorecen la cooperación o que hacen posible la cooperación. De los impactos educativos podríamos hablar infinitamente.
todos los proyectos los tienen, sean conscientes o no, aunque algunos son muy, muy explícitos. Y entonces ya tengo que terminar con esta diapositiva que, si ya estáis duchos en ciencia abierta, pues es un recorrido así muy rápido sobre pues hitos, ¿no? Hitos, pues los que conocemos, ¿no? Pues la Declaración de Berlín o la de Budapest o pues, la Conferencia UNESCO sobre los recursos educativos y la de Berlín de 2015, ¿no? Entonces, vale, pero la ciencia abierta va más allá de los movimientos open. Y entonces esto lo ilustro con unas diapositivas que me quedan, muy poquitas, lo ilustro con estos gráficos tan feos, sobre todo el segundo, lo tomo adrede porque es algo así como el ciclo investigador, ¿no? Pues conceptualización, reúno datos, hago un análisis, publico, reviso y otra vez vuelvo a empezar. Bueno, ¿por qué he cogido esa figura tan fea? Porque ya en 2005, algunos a lo mejor recordaréis que se hablaba de Science 2.0 y cosas así, ¿no? Y entonces pues se hablaba de abrir la ciencia, ¿no? De abrir la ciencia o Science 2.0, una nueva etapa en la ciencia y entonces ahí en la cúspide, o sea, todo es open, ¿no? Preprint, open access, sistemas de reputación alternativos, etcétera, y ahí en la punta citizen science, que es, digamos, otro concepto, ¿no? Diferente de los movimientos open. Y en 2015 la Comisión Europea pues retomó esa figura, la hizo un poquillo más bonita, si queremos, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Citizen Science es como parte de la ciencia abierta, ¿no? Es la idea. Citizen Science es parte de la ciencia abierta. Es que tiene que estar abierta también a que mucha gente se involucre. Bien, yo subrayaría o matizaría a que mucha gente se involucre, o ciencia abierta también es reconocer que hay mucha ciencia fuera de la academia. Esa es la idea, ¿no? También por eso he puesto la diapositiva de Einstein en su oficina de patentes, ¿de acuerdo? Y de mi amigo Víctor, que en su granja clasifica una serie de objetos muy, muy difíciles de clasificar, ¿no? Él habla con los físicos, yo soy física, pero yo le remito a compañeros especialistas en neutrinos porque yo no sé nada. Entonces, ciencia abierta, lo que siempre debería haber sido y ser la ciencia, no solo es acceso al conocimiento, sino abiertos a que todo el mundo que quiera y desarrolle las capacidades y tenga la oportunidad de desarrollar las capacidades, y eso depende también de otros, hay una interdependencia, entonces el acceso a la generación del conocimiento, por eso ciencia ciudadana, porque es acceso no solo al conocimiento, sino a la generación de conocimiento. Entonces, el modo abierto de hacer ciencia a mí me sugiere, más que la expresión de Funtovich y Ravets de los años 90, comunidades científicas expandidas, a mí me gusta decir comunidades científicas completas. Es decir, tenemos que estar todos de una manera o de otra, ¿no? Por eso, en ese proyecto que os he comentado antes de Open Collaborative Science, hacen una tercera capa. Y entonces hablan de infraestructuras inclusivas, de knowledge commons, de desarrollo sostenible, justicia cognitiva, derecho a investigar, conocimiento situado, bueno, muchos temas muy potentes, hay mucha literatura al respecto en esa página. Y entonces aquí, si me he pasado de tiempo ya, aunque no hemos empezado en punto, también me he fijado. Vale, ¿un minuto? ¿Un minuto? Vale. Entonces, esto solamente es un resumen de una persona que tuve la suerte de conocer en 2022, en verano, que es un economista de la ciencia estadounidense bastante conocido, Philip Mirowski, y él tiene un artículo que se llama Against Citizen Science, que es muy mordaz, y bueno, pues habla de las motivaciones ocultas de las personas que promueven la ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Y entonces pues habla de que los gobiernos no invierten en ciencia y entonces necesitan suplir a los investigadores con gentes no remuneradas, ¿no? Y que el mercado pues le interesa mucho tener toda esa avalancha de datos para hacer algo así, y lo acusan también a plataformas concretas, ¿no? Pues en el ámbito de la medicina y la farmacia, entonces hablan del capitalismo de plataforma. Bueno, y entonces él habla de que es un engaño, ¿no? Es un engaño, que no estamos democratizando el conocimiento de verdad, que estamos explotando la hostilidad
y la desconfianza que algunas personas tienen hacia la ciencia institucional, transformándolo en algo económicamente rentable. Y, en definitiva, hay una externalización de costes, ¿no? Entonces, yo digo, sí puede ocurrir, pero no necesariamente, y además no ocurre en muchos proyectos, donde existe una cooperación genuina. Pero sí puede ocurrir, es un riesgo, ¿no? Entonces, ahí depende mucho también de la intención de las motivaciones de las personas que trabajan en esto. Por lo tanto, los conflictos, la ciencia ciudadana puede favorecer una gestión eficiente, sostenible y equitativa, tanto de recursos naturales, como hemos visto, como de recursos del conocimiento. Pero cuidado, la ciencia ciudadana también es vulnerable, ¿no? Entonces, por eso pues, hay que estar atentos. La ciencia ciudadana es útil para una mejor gobernanza de la ciencia porque nos ayuda a entender esa vulnerabilidad de la propia ciencia, que muchos proyectos de investigación no podrían llevarse a cabo, ¿de acuerdo? Y otros temas que no he comentado. Entonces, las implicaciones políticas que son diferentes en las políticas es esto que lo leo, ¿no? La ciencia ciudadana permite el desarrollo de multitud de proyectos en diversos ámbitos, con diferentes alcances, favorece la expansión, la creación de sistemas autorregulados y policéntricos, apoya las condiciones de gobernanza y conservación de diversos bienes comunes. Decía Alan Irwin que una sociedad sostenible necesita un modo sostenible de gestionar la ciencia y de hacer la ciencia. Entonces, ahora ya, bueno, pues esto es la ley de universidades, que me lo salto, son varios puntos del artículo 12, en donde habla de estas cosas y de la ciencia como un bien común, que sin decir la expresión he estado hablando de esa idea en las últimas diapositivas, ¿no? Sin decir la expresión ciencia como un bien común, algo que es vulnerable a un recurso compartido que es vulnerable, ¿no? Desde las bibliotecas, Charlotte Hess hizo un trabajo impresionante con Elinor Ostrom anteriormente, y entonces yo quiero subrayar de su trabajo el rescate del concepto cooperación, que no es solo cooperación al desarrollo, es mucho más, y la idea de los bienes que se constituyen los proyectos con las comunidades. Y para terminar, esta diapositiva que se convierte en esta. Es decir, los grupos de universidades, centros, agentes de investigación, sector público, entidades gubernamentales, empresas y entidades del tercer sector en amarillo, educación formal, no formal, informal, que está muy cerca de la universidad. Entonces, la ciencia ciudadana, digamos que con el dibujo quiero ilustrar que llega un momento en que la ciencia ciudadana puede diluirse y llamarse simplemente ciencia si existen todos estos consorcios, y con esto ahora sí que acabo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y disculpad por haberme extendido. No te preocupes. Muchísimas gracias, Maite. ¿Preguntas? ¿Precafé? Porque luego el premio es el café, además de haberle oído. ¿Alguna pregunta? Esta diapositiva la dejo por si alguien Carolina ha convencido de la ciencia ciudadana y quiere adherirse a un manifiesto. ¿De acuerdo? Vale. Carolina. Por un lado, para captar, y a lo mejor aquí forma parte de tu trabajo y debería pagarte por ello, pero voy a aprovecharme. No, bien. ¿Qué estrategias crees que serían más adecuadas como para captar primero, por un lado, a la población para que participe en proyectos de ciencia ciudadana y que vean no solo la necesidad, sino también la importancia y que se sientan involucrados para participar en proyectos de ciencia ciudadana? Y por otro lado, ¿cómo hacer después esa difusión de la información de manera eficaz para dar a conocer los resultados del proyecto, de investigación y finalmente, ¿no?, del esfuerzo que uno ha hecho por participar en este proyecto, no solo para los que han participado, sino también para difundir un poco las bondades de la ciencia ciudadana en el conjunto de la sociedad? Vale. La segunda pregunta es un poco más fácil, un poco más corta. La respuesta... digamos que cuando tenemos un resultado o una metodología científica que comunicar,
pues nos vamos a un artículo científico, a una revista científica, y entonces he comentado demasiado deprisa que solemos hacer siempre, no lo he comentado suficientemente bien, informes técnicos pues de pocas hojas, con un lenguaje, bueno, pues asequible a un lenguaje culto, asequible a cualquier persona que haya podido participar, sin demasiados tecnicismos, o si no, pues tendrá que haber un glosario, y esos informes técnicos se hacen llegar a las personas que han participado, se dejan en las webs de los proyectos, y entonces digamos que tenemos publicación en 3 niveles como mínimo. Una en el ámbito de las revistas científicas, otra en el ámbito de informes que pueden ir dirigidos a diferentes grupos de personas, ya sean las personas participantes o en algunos casos, por ejemplo, a grupos políticos, porque nos puede interesar un tema de contaminación lumínica o de cualquier tipo de aspecto que mosquito alert, lo que sea, ¿no? Entonces, y luego esos artículos que he comentado de divulgación, ofrezco el Observatorio de Ciencia Ciudadana de Ibercibis y también el Observatorio Europeo para hacer entradas de blog, enviar artículos, y entonces ahí es una manera de difundir en artículos muy cortos los resultados que luego por las redes sociales también, esa otra manera de contar, ¿no? Las métricas alternativas, pues en las redes sociales, por ejemplo, pues también se da cuenta de esos 3 tipos de informaciones, ¿no? Y tu primera pregunta es mucho más complicada, no sé cómo resumir. Voy a decir, por lo menos, la cosa principal, si no tuviera más oportunidad de decir algo, es que si tú quieres hacer un proyecto porque a ti te interesa ese tema, tú, yo, tenemos que contactar con otras personas a las que también les interese. Otros científicos de otro grupo de otra universidad o otras personas de otros colectivos sociales que indaguemos, pensemos que les puede interesar. Entonces, si tu tema es contaminación acústica, pues contactaré con asociaciones vecinales que protestan contra el ruido en la ciudad. Tiene que ser alguien que comparta el interés. Quizás los otros ponentes, cuando hablen de sus proyectos, podrán explicar esta idea mejor, ¿vale? Ese sería el punto. Un compañero mío, la semana pasada o la anterior, dimos un curso en una universidad, en la de Castellón, y habló largo rato de la comunicación. Entonces, hay artículos que hablan de el tipo de mensajes que dan más resultado. No es lo mismo decir, la ciencia te necesita, que es con un dedo acusatorio, ¿no? Que decir, necesitamos tu ayuda. Hay un artículo que analiza el tipo de mensajes, ¿no? En definitiva, la clave es contactar con quien le interese. Esa es la clave. Luego, si quieres, te puedes quedar con mi correo, por favor, y te puedo contestar con más calma. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Carolina. Sí, traslado comentarios y preguntas desde el chat. Ana Surian dice, gracias Maite, buenos días, me alegra que haya hecho mención al papel de las bibliotecas en el fomento de la ciencia ciudadana. Ana Carballo comenta, gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Dice, has comentado que la ciudadanía suele implicarse cuando hay un problema que les afecta. ¿Qué estrategias crees más eficaces para fomentar una participación significativa y sostenida más allá de estos momentos? Has mencionado alianzas. ¿Hay otras vías clave? Vale, sí. Entonces, además de lo que he dicho y las alianzas, bueno, a ver, yo particularmente he estudiado las motivaciones de gente en Europa y en España para hacer el artículo. Puede ser que salga a final del mes o así, pero no, o sea, no sé, si a alguien le interesa, ahí andará. Motivaciones para hacer ciencia ciudadana, ¿por qué la gente hace ciencia ciudadana y por qué se queda en los proyectos? Entonces, eso yo quería saberlo.
Y entonces pues lo pregunté. Y bueno, pues desde luego la comunicación, el feedback, o sea, la comunicación multidireccional. Tiene que haber canales de comunicación multidireccional. Tenemos que sentirnos, yo he tenido experiencias negativas y positivas en las dos direcciones, estando aquí y estando aquí. No puedo no dar información a la gente que está participando. No puedo no darle resultados, aunque sean malos o aunque el proyecto haya fracasado. ¿De acuerdo? Tengo que ser respetuosa. Tenemos que ser respetuosos, ¿no? Unos y otros. Entonces, en las motivaciones para participar, las personas más comprometidas en nuestro estudio son las personas que tienen simultáneamente un enorme interés personal por alguna razón, porque quieren aprender, porque les produce una enorme satisfacción, ¿de acuerdo? Porque se dan cuenta de que su currículum mejora, a lo mejor investigadores jóvenes o no, y simultáneamente un interés general. Entonces hay gente que expresamente lo dice así, ¿no? Porque quiero contribuir a la ciencia, porque quiero contribuir al desarrollo de las comunidades de las que formo parte. Cuando confluyen los dos intereses no puede faltar el personal. Cuando confluyen los dos, o sea, yo antes he dicho, ¿no? Un interés personal enorme. Entonces ahí, en esa confluencia de intereses, pues digamos que hay gente que lleva años y años participando en proyectos que son longitudinales, ¿no? O que van enganchando en un proyecto tras otro, ¿no? Entonces, bueno, pues las estrategias de comunicación tienen que ver con que somos una comunidad científica completa, no somos vosotros y ellos, nosotros y vosotros. No somos los científicos y los participantes, a veces decimos los profesionales y los científicos ciudadanos, o no sé, yo no he pronunciado creo que en ningún momento la palabra voluntarios, lo hago adrede. Estoy súper a favor de todo tipo de voluntariado que sea para el bien de todos o de alguien, pero hay un compromiso científico, ¿no? Hay un compromiso que... A ver, alguien le puede llamar voluntariado científico, ¿eh? O sea, no estoy en contra. Entonces, la comunicación, que tengas en tu proyecto un plan de comunicación. Aquí mi compañero Daniel Lisboana pues, se explayaría, ¿no? Y os podemos mandar una presentación suya, ¿no? de algún curso que tengamos ya compartido. Y entonces, bueno, pues creo que sí, y las bibliotecas, pues bueno, leamos a Elinor Ostrom y a Charlotte Hess, Understanding Knowledge as a Commons, y ahí pues veremos todo el tema de los repositorios, como lo estaban hablando ya a principios de los 2000, y bueno, pues ha costado, pero ahí están, ¿no? Vale. Gracias. Una pequeña pregunta, pero... no te explayas. Una pequeña pregunta y una respuesta corta. Vale. Quítame el micrófono. Vale. Te parecerá un poco una tontería, aparte de que muchas veces yo creo que hay dificultad para localizar esos resultados de proyectos, que hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana que no acabas de localizar el proyecto. Estuvimos buscando, yo estaba un poco empeñada también en ver si teníamos alguno que hablara aquí en la Albufera, pero sobre todo de agricultura más que de aves, por la zona de la huerta, y que sí que hay algunos, pero en el fondo no acabas de encontrar ni información sobre el proyecto en sí, solo el anuncio. Pero aparte de eso, a mí lo de la ciencia ciudadana me da la sensación de que son proyectos que por el tipo de objetivos que persiguen y que donde está muy involucrado el objetivo social y que existe un problema, eso de que sean proyectos y que finalicen, o sea, es el problema de la continuidad. Por ejemplo, la calidad del aire, la calidad de las aguas, los proyectos de salud empiezan, o a lo mejor con una materialización de un mecanismo, ¿no? Empiezan y igual que nuestros proyectos en la universidad,
tengo un proyecto, empieza, acaba, monto una cosa monísima, como pues una base de datos, se acaba el dinero del proyecto, la base de datos se muere. Entonces, aquí la sensación que tengo es que muchos proyectos de ciencia ciudadana necesitan una continuidad que muchas veces somos los científicos los que no podemos darla, porque estamos a otra cosa, porque hemos acabado con esto y estamos a otra cosa. Eso. Vale. Bien, vamos a ver, dos cosas. Los observatorios de ciencia ciudadana, el de España va a migrar pronto. En el de Europa también hay muchos proyectos de España, todavía faltan muchísimo, en el nacional también. Pedimos a los proyectos que indiquen explícitamente cómo se puede participar. Hay algunos proyectos, hay algunas personas que lo explican muy bien y está ahí en la ficha del observatorio. Hay otras personas que a lo mejor pues todavía no lo tienen claro y dan una dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? En general se explican, pero los observatorios tienen un papel fundamental. Pero es que hay muchos que no están. Claro, hay muchos que no están. Yo que trabajo en... O sea, yo he buscado muchos proyectos que les he llamado, los he escrito y les he dicho, ¿os sentís identificados con el concepto de ciencia ciudadana? Porque pienso que hacéis ciencia ciudadana. Por ejemplo, en la Asociación Valenciana de Meteorología, que la conocí hace nada, no aparece la expresión ciencia ciudadana en ningún momento. Y hay muchísimos no profesionales que están montando estaciones meteorológicas, están tomando datos, están calibrando, están haciendo tareas que hacen científicos profesionales independientemente de cómo se llamen en el manual de Frascati, ¿no? Entonces, los observatorios son clave y tienen que mejorar. Y tenemos que buscar proyectos que no se autodenominan ciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en el observatorio está la Fundación LIMNE de aquí, que me gusta mucho, ¿no? Que también tienen que ver con el suelo, con usos del suelo. Y entonces, sí, ellos distinguen el voluntariado de la ciencia ciudadana. Tienen un apartado para voluntariado y un apartado para ciencia ciudadana, por ejemplo. Quería decir también, el hecho de que la diapositiva primera, ¿no? Los términos importan. Porque hay personas que a mí me han dicho, no, es que en una conferencia como esta, ¿no? Me han dicho, es que lo que yo hago no es ciencia ciudadana, entonces. Y yo que conozco el proyecto pienso, ¿por qué me estará diciendo que no? No, lo habré explicado muy mal, tiene la sensación de que tiene que tener el proyecto un objetivo social, y si no tiene un objetivo social, entonces no es ciencia ciudadana, y no es así. Todos tienen objetivos sociales indirectamente, pero explícitamente pueden no tenerlos. Entonces, también en el proyecto Coeso, Francisco Sanz y yo hicimos un informe técnico y preguntamos a gente que respondieron 57 personas en Europa, y fuera de Europa también, qué términos utilizaban para esa idea y qué entendían por ciencia ciudadana. Entonces tenemos el informe publicado en Cenodo y es interesante, ¿no? Porque de eso sacamos las conclusiones que por ejemplo, muy prácticas, para una convocatoria de financiación de proyectos, a lo mejor te conviene usar diferentes términos. Y luego, para la búsqueda de proyectos y para la búsqueda de artículos, nosotros, por ejemplo, no usamos solamente la expresión ciencia ciudadana, usamos otras. Sí, nosotros también. ¿Vale? No, entonces, bueno, no sé si te he podido contestar. Si os parece bien, vamos a tomar un café.